Vamos a ir a la palabra de Dios en este momento, hermanos. Gloria al Señor Jesús. En el capítulo 2 de la epístola primera de Juan, vamos a leer el versículo 18 hasta el versículo 22. En esta tarde voy a enseñar la palabra de Dios, hermanos. A veces cuando hay enseñanzas, poco alabamos al Señor. Porque a veces nos gustan más los gritos o que nos animen y todo eso. Pero ahora vamos a enseñar un poco de profecía. El capítulo 2 de primera epístola del apóstol Juan, el versículo 18 al versículo 22. Ahí dice en el tema principal, por lo menos en la Biblia Reina Valera 1960 que yo uso, ahí en el encabezamiento, ¿qué dice? Entonces, el tema de esta tarde es ¿cuándo vendrá el anticristo? Ese es el tema de esta tarde y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a los hermanos que están con nosotros en Facebook y los que están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. En el nombre del Señor Jesús leemos la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Digamos todos juntos, ya es el último tiempo. En este que estamos viviendo, desde que comenzó la predicación de los apóstoles hasta hoy, vivimos en el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Diga conmigo, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Por eso es bueno llenarse de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque dice, y conocéis todas las cosas, porque el que da conocimiento de esta palabra es el Espíritu. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira produce o procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ya días se los vengo diciendo y siempre se los he dicho. A veces la gente dice en estos pentecostales niegan al Padre. Nosotros no lo negamos. Nosotros conocemos quién es el Padre. Aleluya. Y conocemos quién es el Hijo. Vamos a orar en esta tarde, soberano Dios. En esta hora te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa que usted nos concede venir delante de su presencia para darle la honra, para glorificar su nombre, Señor. Que esta palabra en esta tarde no vuelva vacía, Señor, sino que haga el efecto que usted quiere que haga en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor. Que podamos, Señor, prestar atención a la palabra, Señor, tal como usted nos exhorta, que el que tiene oídos para oír, que oiga, Señor. O sea, en otras palabras, Señor, que prestemos atención a tu palabra en esta tarde, Señor, y podamos atesorarla en nuestros corazones, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Aleluya. ¿Cuántos le damos la gloria y la honra al Señor Jesús en esta tarde? Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor Jesús. La palabra del Señor, hermanos, nos exhorta a que seamos personas espirituales, pero al mismo tiempo nos exhorta que seamos personas que tengamos conocimiento de la palabra del Señor.
El Señor Jesús dijo a sus discípulos entre la cena pascual, la última cena que el Señor tuvo con sus 12 discípulos, todavía estaban los 12 ahí, y en cuanto iban al monte de Getsemaní, donde el Señor fue entregado, dijo a sus discípulos en el capítulo 16, verso 11, verso 12 y 13 de Juan: tengo muchas cosas que enseñaros, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará hacia toda la verdad y hacia toda la justicia. El Señor dice: tengo muchas cosas que enseñaros, pero en este momento ustedes no han sido llenos todavía del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, Él les va a recordar las palabras que yo les he enseñado. En otras palabras, hermanos, si solamente estudiamos la palabra de Dios y no dedicamos tiempo para una vida espiritual, Pablo el apóstol dice que la letra mata. Y Salomón también dice: no hay motivo ni razón de hacer tantos libros, porque el mucho estudio es fatiga de la carne. Y hay personas, hermanos, que cuando oyen esos versículos dicen: entonces yo me voy a quedar ignorante de la palabra de Dios. No es eso lo que la palabra del Señor está diciendo, porque la palabra del Señor dice: escudriñad las Escrituras, buscad en las Escrituras. Y el Señor dice: el Espíritu va a recordarle las palabras que yo les he hablado. En otras palabras, hermanos, lo que nosotros estudiamos es espíritu, porque por el Espíritu fue revelado esta palabra. Y cuando nosotros dedicamos tiempo para una vida espiritual, entonces cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la vamos a poder entender, porque el Espíritu mismo se encarga de recordarlo, lo que nosotros hemos estudiado, lo que nosotros hemos leído. Él nos va a recordar. Pero si no lee y si no estudia nada, ¿qué le va a recordar el Espíritu? Entonces yo le animo en esta tarde a estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo vendrá el anticristo? Es el tema de esta tarde y lo vamos a tratar de desarrollar, porque hay un tiempo específico en la palabra del Señor que enseña cuándo ese ser va a venir. En primer lugar, vamos a desglosar la palabra anticristo, porque en estos últimos tiempos hay una confusión acerca de la palabra anti y la palabra ante. Y a veces se aplica la palabra anti como ante, y entonces muchas personas dicen de que la iglesia va a pasar la gran tribulación porque antes va a venir el anticristo. Pero la palabra del Señor no habla de un anticristo, sino habla de un anti, que quiere decir, anti, ¿qué quiere decir anti? Contra Cristo. Y Juan dice que han salido ya muchos anticristos, refiriéndose en la época de Juan a muchos anticristos, o sea, como si van a ser muchos los que van a rebelarse en contra de Dios, o los que se van a manifestar en contra de Dios. Pero Juan está haciendo alusión en esa parte cuando dice que ya han salido muchos anticristos. Está refiriéndose a aquellas personas que por su autoridad o su poder se oponen a la obra de Dios. En otras palabras, cualquier persona que se oponga a la obra de Dios puede ser considerado un anticristo, pero eso no lo podemos confundir con el ser, con el hombre de pecado que se va a manifestar en el tiempo futuro, que se conoce como el hombre de pecado, como el anticristo, como Satanás manifestado en carne, que tiene un tiempo específico en el cual
cual va a venir a este mundo. Y nosotros creemos que por la misericordia de Dios y por la voluntad de Dios que nosotros hemos conocido a Cristo, la iglesia del Señor no va a estar en este mundo para ese tiempo, porque la iglesia habrá sido levantada al cielo por nuestro Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Hay un tema que prediqué hace un poco más de un mes sobre nunca vamos a ser avergonzados. Y en esa parte tocamos de dónde saldrá el anticristo. Ahora tocamos cuándo va a venir, pero en esa parte lo tocamos de dónde. Y ustedes se recuerdan de dónde saldrá el anticristo. A ver quién se recuerda, hermano, porque fue apenas hace un mes. Sí, pero ¿de qué imperio saldrá? Del imperio romano. Ahora no hay más imperio romano. Va a salir de una organización que tiene ese mismo nombre, de una religión que tiene ese mismo nombre. De allí va a salir, según el capítulo 7, el versículo 13 del libro de Daniel. Pero vamos a ir a Daniel porque vamos a considerar las 70 semanas de Daniel, y esta es la respuesta a la oración de Daniel que él hizo en Babilonia, cuando los 70 años de cautiverio se habían cumplido. Hay dos profetas que les tocó profetizar en Babilonia. ¿Quiénes fueron ellos? Daniel y Ezequiel. Fueron los dos profetas que les tocó profetizar fuera de la tierra de Israel, fuera de la tierra de Jerusalén. Amén. Entonces estamos en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 23. Para información sobre este mensaje, le aconsejo que usted en su tiempo lea todo el capítulo 9. Pero en el encabezamiento de este pasaje dice profecía de las 70 semanas. Pero yo voy a leer del versículo 23 hasta el versículo 27, que dice la palabra del Señor Jesús. Amén, que estamos ahí. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se cumpla sobre el desolador. Voy, hermanos, a hacer un síntesis aquí. No puedo hacer un detalle completo de las 70 semanas de Daniel porque necesitaríamos un semestre completo de colegio para poder desarrollarlo. Pero voy a hacer y tratar de hablar lo más sencillo posible que pueda para que esta palabra pueda ser de beneficio y entendida por los oyentes, y pido al Espíritu del Señor que sea Él el que traiga esa convicción y ese entendimiento al pueblo del Señor.
Esta visión de estas 70 semanas están divididas en 3 partes. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Voy a hablar, hermanos, rápidamente acerca de las primeras 7 semanas. La nación de Israel, cuando Daniel recibe esta visión, estaba cautiva en Babilonia. Daniel era el jefe de los sátrapas del rey Darío para esta época, cuando recibe esta visión. ¿Quién llevó esta visión a Daniel? El Señor se la mandó a través del ángel Gabriel y le dio esta visión que está dividida en 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. ¿Cómo comenzamos a contar las primeras 7 semanas? Se comienzan a contar desde la orden que se dio para la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Y para eso lo vamos a datar en la palabra del Señor en el libro de Esdras, en el primer capítulo. Aquí tenemos la orden que da Ciro para poder reconstruir el templo que había sido destruido por Nabucodonosor 70 años antes. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de Esdras, en el versículo 1 al versículo 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado, el cual en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esta es la orden para la reconstrucción del segundo templo. El primer templo fue edificado por Salomón. En la clase de historia de la nación de Israel lo vimos el mes pasado y fue edificado en el año, dígame alguien, hombre. ¿9 qué? 966 antes de Cristo. Salomón edificó ese templo y lo hizo con piedras preciosas que predicó, parece que el hermano Samuel predicó ese mensaje de todo lo que preparó David para que, y si no fue en el seminario, hermano. Entonces en el seminario donde escuché que David preparó todo y Salomón lo hizo con todo lo que David había preparado, con piedras preciosas, con oro, con plata, con bronce, y fue un templo muy espléndido. Pero ese lo destruyó Nabucodonosor en el año 597 antes de Cristo, cuando él destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó los muros, quemó el templo y se llevó cautivo a Israel. 70 años después, en el año 527 antes de Cristo, aparece esta orden de Ciro para la reconstrucción del segundo templo. Los profetas de la reconstrucción del segundo templo fueron Ageo y Zacarías, los que animaron al pueblo para que hiciera la reconstrucción. Y fue Ageo el que dijo que a través del Señor, el Señor le había dicho: la gloria primera de este templo, o la gloria postrera de este templo, va
va a ser mejor que la gloria primera. No porque los elementos fueran más caros, no porque las piedras fueran más caras, no porque las cortinas fueran más caras, es por el sacrificio que el pueblo estaba haciendo para la reconstrucción del templo. La gloria postrera de este templo va a ser mejor que la gloria primera. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? A su nombre sea la gloria. ¿Quiénes fueron los profetas de la reconstrucción, hermanos? Ageo, ¿y quién? Y Zacarías. Lo dije hace 2 minutos atrás, hermanos. Fue Ageo y Zacarías los profetas de la reconstrucción del segundo templo. Y cuando se hicieron nuevamente los sacrificios en el templo, y fue el último profeta del Antiguo Testamento, ¿quién fue ese profeta? ¿Ah? ¿Ah? El profeta, después que ya el templo estaba reconstruido, cuando se reanudaron los sacrificios, es el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías. No, la Biblia no está escrita en forma cronológica, pero sí Malaquías fue el último profeta. Y el profeta que ministró ya cuando el templo estaba reconstruido. Ahora bien, hermanos, en la reconstrucción del templo, en la orden que dio Artajerjes en el capítulo 2 de Nehemías, eso lo leen en la casa, hermanos. En el capítulo 2 de Nehemías encontramos la orden que Artajerjes, rey de Persia, dio para que se reconstruyeran los muros de Jerusalén. Entonces, en la reconstrucción del templo y en la reconstrucción del muro se pasaron 7 semanas, pero estas semanas que Daniel está hablando no son semanas de días, sino que cada día de la semana simboliza un año. O sea, la reconstrucción duró 49 años. Y también después de la reconstrucción viene el tiempo de silencio, las 62 semanas. ¿Cuánto fue el tiempo que duró el silencio? Entre Malaquías y Mateo, nosotros solo tenemos a veces la mitad de una página en blanco y a veces nada. Pero ¿cuántos años hay entre Malaquías y Mateo, hermanos? 400 años de silencio hay entre Malaquías y Mateo. Y esa es las 62 semanas. Y 62 por 7 son 434. Y recuérdese que los 30 años que tenía nuestro Señor Jesús cuando comienza su ministerio, ahí van considerados, hermanos, porque se abre con el nacimiento de nuestro Señor Jesús, pero se continúa hasta el ministerio de nuestro Señor Jesús. Entonces ahí han pasado 7 semanas y han pasado 62 semanas, según la profecía de Daniel, han pasado 69 semanas. En otras palabras, hermanos, todavía queda una semana pendiente, y esa semana todavía el profeta Daniel no mira ese intervalo que hay entre las 69 semanas y la semana número 70. ¿Por qué no mira ese intervalo que hay? Porque en la profecía dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, y Daniel no vio el tiempo de los gentiles que comenzó, hermanos, desde la destrucción del templo en el año 70 y todavía continúa en este tiempo. Este es el tiempo en el cual nosotros vamos a ser salvos. Este es el tiempo en el cual nosotros entramos al reino de Dios, y después viene la semana número 70. O sea, estos casi 2000 años, Daniel no le fueron mostrados en las 70 semanas. Porque después que la iglesia se haya ido, comienza la semana número 70. ¿Cuántos años es una semana en esta semana profética, hermanos? 7 años. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? Y 3 años y medio de paz ficticia. ¿Cuántos años en total? 7 años, según la profecía de Daniel. O sea, en otras palabras, que
la semana número 70 será el tiempo de la gran tribulación y será el tiempo en el cual se va a manifestar el anticristo. Entonces ahora usted ya tiene la primera parte de la pregunta, esta que estamos viendo. ¿Cuándo vendrá el anticristo? ¿Cuándo? Cuando la iglesia se haya ido y se le dé pase a la semana número 70. O sea, en otras palabras, hermano, la iglesia no está esperando al anticristo. La iglesia está esperando a Cristo para que sea arrebatada y después se va a manifestar ese hombre en contra de Dios. Por una semana más confirmará el pacto, dice Daniel, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Preste atención a esto, hermanos. Estoy en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 27. Ahí el anticristo a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Hay que recordar que a través de la historia han habido hombres que han sido el prototipo o la sombra del anticristo. Mencióneme uno que fue antes que naciera nuestro Señor Jesús. ¿No? Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes sitió la ciudad de Jerusalén en el año 180 a.C., la tuvo sitiada 3 años y medio, o sea, la mitad de la semana. Y cuando entró a la ciudad de Jerusalén, el sacrificio, ¿qué sacrificó Antíoco Epifanes en el altar del sacrificio de los judíos del templo? Una puerca. Sacrificó Antíoco Epifanes. ¿Y qué era eso para los judíos? Para los judíos eso era abominar el templo, eso era un sacrilegio, eso era contaminar el santuario, el altar, trayendo una puerca y sacrificarla. Antíoco Epifanes, en él se cumple por primera vez eso de ese hombre que iba a venir para destruir la ciudad de Jerusalén y para profanar el templo de los israelitas. O sea, hermanos, los israelitas no solamente no podían comer cerdo, sino que ni siquiera lo podían tocar. Si lo tocaban también, ellos quedaban inmundos. Los gentiles sí podían comer cerdo, pero los israelitas no podían comer cerdo. Entonces ellos recibieron esa humillación de parte de Antíoco Epifanes. Él es un prototipo de lo que será el anticristo. Pero el otro prototipo también de lo que será el anticristo es Vespasiano. En el año 66 y medio después de Cristo sitió la ciudad de Jerusalén y la sitió por 3 años y medio, porque la destrucción de Jerusalén llegó hasta el año 70 en manos de su hijo Tito Vespasiano. Destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, pero la ciudad estuvo sitiada hasta el año 70 por un periodo de 3 años y medio. Y hay otro que ha sido prototipo del anticristo, que mató a 6 millones de judíos, un hijo de la que ya dijimos, del cuarto imperio. En el libro Cortinas de Humo, ahí dice claramente que Hitler se declaró hijo de esa organización. Entonces, ahí tenemos prototipos de lo que será el anticristo. Ahora bien, preste atención a esta parte, porque dice la palabra del Señor que a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. ¿Qué tan cerca está la iglesia del arrebatamiento? En estos días, hermanos, déjeme decirle que los utensilios y el mobiliario del tercer templo están terminados. Y déjeme decirle que hace 10 años atrás se hicieron inseminaciones para tratar de sacar
sacar la vaca roja. Los judíos dijeron que no la aceptaban de inseminaciones, pero en estos últimos meses en Texas apareció naturalmente la vaca roja que los judíos van a usar en el tercer templo. Y cuando el anticristo venga, el tercer templo va a estar en función. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto tiempo más va a esperar la iglesia para que nuestro Señor Jesús regrese? El regreso del Señor Jesús está a las puertas. Preparémonos hoy o nunca. 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Hay mucha gente gentil, de nosotros los gentiles, que creemos en Jesús y dice: si yo no me voy en el arrebatamiento, voy a dar mi cabeza, porque la palabra de Dios dice que algunos gentiles van a ser salvos dando su cabeza. No será cosa fácil. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que la salvación es gratuita. Para llegar a ofrendar su cabeza, quién sabe si logre llegar, porque va a pasar muchas cosas que van a acontecer. Puede morir en el camino y se va sin salvación. Entonces la salvación para la iglesia es hoy. Hoy es la salvación. No mañana, no pasado, no el otro año. No después de que el Señor Jesús haya venido. No, hoy es la salvación para la iglesia. Entonces, ese príncipe que ha de venir. Recuerden que nuestro Señor Jesús, su ministerio lo comenzó como a los 30 años. Ese ser que va a venir también va a comenzar su ministerio como a esa edad. En otras palabras, hermanos, si Jesús viniera hoy, Él ya está en medio de nosotros, pero no se ha dado a conocer. Y hay que reconocer que en la época de la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel, van a venir 3 seres que no son los mismos. Uno es el falso profeta, otro es la bestia y el otro es el anticristo. El falso profeta viene haciendo la función que hizo Juan el Bautista, preparándole el camino a nuestro Señor Jesús, porque él va a imitar a nuestro Señor Jesús en todo. La bestia es el ser político que va a dominar al mundo, y el anticristo es el que se va a sentar en el tercer templo en Jerusalén, desgraciadamente, porque Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiré. Pero esta iglesia sí ha recibido al que vino en nombre de su Padre, y ese es nuestro Señor Jesús. A su nombre sea la gloria. Claro, pienso yo. En mí está claro que el anticristo cuando viene, cuando la iglesia es arrebatada. Inmediatamente la iglesia es arrebatada. Pero vamos a ver la revelación que Dios le da a Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses. El capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. El versículo 1 dice la palabra del Señor. Estamos ahí, hermanos, capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Preste atención que Pablo da más claro el mensaje aquí cuando viene el anticristo. ¿Estamos ahí? 2 verso 1 de Segunda de Tesalonicenses, epístola de Pablo. Siempre las epístolas son primeras o segundas, los libros son primeros o segundos, hablando de los libros del Antiguo Testamento. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dice Pablo, no se deje mover de su forma de creer, de su forma de pensar tan fácilmente, ni por espíritu, ni por carta, como si nosotros estuviéramos escribiendo. Y dice Pablo, no lo hagan, no se muevan de como yo les he enseñado, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, hermanos, para la iglesia hay sabiduría, porque el regreso de nuestro Señor Jesús tiene dos etapas. La primera etapa es directamente para la iglesia y está escrita y ejemplificada en el capítulo 15, versículo 51 de Primera de Corintios, y en el capítulo 4, el versículo 16 de Primera de Tesalonicenses. Es el arrebatamiento, que la iglesia va a irse con nuestro Señor Jesús, pero también el Señor va a regresar con su pueblo, o sea, se va su pueblo con él. Y 7 años después su pueblo regresa con nuestro Señor Jesús. Pero dice la palabra del Señor que todo esto no se va a llevar a cabo sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía no es dejar de creer en el Señor Jesús. La apostasía no es ser incrédulo. La apostasía no es ser ateo. La apostasía es aquel que creyó y que conoció la doctrina verdadera y es bautizado en el nombre del Señor Jesús, e incluso ha recibido el don del Espíritu Santo, y después anda diciendo, oh no, yo me gozo con cualquiera porque todos alabamos al mismo Dios. Eso es apostasía. Dice Pablo, no se dejen mover fácilmente, ni por espíritu ni por carta, en el sentido de que tal vez esa carta sea de ellos o sea de Pablo, o en el sentido de que alguien dice, oh no, porque yo por el Espíritu recibí de que yo aquí me debo de congregar. Si no es la iglesia del nombre del Señor Jesús, no puede ser posible eso. Y si lo hace, eso se llama apostasía. Amén. Entonces dice, el hijo de pecado se va a manifestar. El hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. La semana 70 de Daniel dice que ese ser a la mitad de la semana va a romper el pacto que ha hecho con Israel y con todo el mundo, y a la mitad de la semana, cuando los judíos estén diciendo, este es mi Mesías, este es el Dios que nosotros esperábamos, entonces él se va a quitar la máscara y va a decir, se equivocaron, las palabras verdaderas eran las palabras de aquel Mesías que vino hace tanto tiempo y ustedes no las creyeron. Ahora me han sentado a mí, porque el Señor Jesús dijo, porque no me han recibido a mí, van a recibir al otro que va a venir, y ese es el anticristo. Pero esta iglesia ha recibido a nuestro Señor Jesús para salvación, a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. El misterio de la piedad, ¿qué es, hermanos? El misterio de la iniquidad, ¿qué es?
Satanás manifestado en carne. Fíjese bien lo que Pablo dice. El mismo Pablo enseña a Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero ahora a los tesalonicenses les dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Está conmigo, hermanos? En el versículo 7 dice, solo que hay quien, ¿qué dice? Al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién detiene la manifestación del anticristo? El Espíritu Santo de Dios que está en su iglesia. En otras palabras, la iglesia. Por eso, hermanos, le digo que no se va a manifestar hasta que la iglesia haya sido quitada. Entonces, la segunda respuesta, o sea, la segunda parte de la respuesta, cuando se va a manifestar el anticristo al mundo, aquí la tiene Pablo. Y es cuando él a su vez sea quitado de en medio, cuando la iglesia se haya ido con nuestro Señor Jesús. En otras palabras, hermanos, estamos a las puertas de irnos con nuestro Señor Jesús, porque las señales se han cumplido, todo lo que está determinado en la profecía se ha cumplido. Nuestro Señor Jesús está a las puertas. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 2 y 3 que la venida del Señor está cerca. Pero dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Eso es para la gente que se quede, para la gente que no haya recibido a Cristo como su Salvador. A veces los seres humanos tenemos en poco servir al Señor Jesús. A veces las personas tenemos en poco buscar al Señor Jesús, pero la palabra del Señor dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia y será amplio en perdonar, hermanos. Aleluya. ¿Cuántos tenemos una alabanza para el Señor Jesús? Este es el tiempo de alabar y adorar a Cristo, porque la gente que se quede del arrebatamiento, hermanos, esa gente va a sufrir. Viene el tiempo donde ese mismo ser va a quitar las imágenes que ahora sirven para que la gente adore. Allí no están adorando a Dios, pero ellos adoran esas imágenes. En ese tiempo ese ser, él va a hacer su propia imagen e incluso va a poder hablar. Y al que no adore a la imagen de él, le va a cortar la cabeza. Esas son las personas que todavía tienen oportunidad de ser salvos, entregando la cabeza para poder ser salvos. Pero en lugar de llegar hasta ese día para entregar la cabeza para poder ser salvo, y quién sabe si llegue hasta ese momento a través de la gran tribulación, quién sabe si llegue hasta esa oportunidad, en lugar de llegar hasta ese día, ¿por qué no servir a nuestro Señor Jesús hoy en día con nuestro corazón abierto? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, porque el Señor Jesús está a las puertas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay que adorar al Señor hoy que hay oportunidad, hermanos, porque viene un día oscuro para este mundo, viene un día ardiente para este mundo. Viene el tiempo de la gran tribulación para este mundo. Viene el tiempo de la retribución para este mundo. Viene la manifestación del hombre de pecado para este mundo. Pero doy gracias a Dios que hay un pueblo que ha sido cubierto con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Que nos hemos refugiado en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús.
Oh Señor, sigue bendiciendo a tus hijos, sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, Señor. Danos la fuerza para seguir adelante, Señor, reconociendo que el tiempo está cerca, reconociendo que el día está a las puertas, reconociendo que el arrebatamiento está a las puertas, Señor. Oh Señor, danos la fuerza para poder seguir adelante, Señor, sirviéndote hasta el final, Padre del cielo. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús, bendice a tu pueblo, guárdale, Señor, en el retorno a casa, Señor, que cada día podamos dedicar nuestra vida para ti, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Salude a alguien. Dios me le bendiga, hermanos. En el nombre del Señor Jesús.